Hoy les voy a contar algo terrible, pero terrible de verdad, que los que hacemos policiales también nos sorprendemos, y tiene que ver con cacería humana. Algo que parece sacado de una película de terror o de ciencia ficción, aparentemente es real. Y tiene que ver con una investigación que se está haciendo ahora en una fiscalía especializada en mafia de Milán. Ahora es actual. Ahora es actual. ¿En Milán? En Milán. Es una barbaridad. Y tiene que ver con algo que pasó en los 90. Algo se ha dicho, pero nunca se ha probado. Ahora se ha presentado prueba. Para entender esta historia, tengo que contarle un contexto que no soy especialista, pero contar un contexto de política internacional para saber de qué se trata. En los 90, con la caída, posterior a la caída del muro de Berlín, Sí. empezaron a desaparecer viejos países que se armaron bajo la órbita de la Unión Soviética. Sí, claro. Uno de ellos era la Yugoslavia. los Yugoslavia, Balcanes. sí. El país Yugoslavia en realidad era toda una unión de muchos países, incluso con religiones distintas. Sí, Croacia, Serbia, Montenegro, todos eran los Sí, ex-yugoslavos. Bosnia, Sí. bueno, Serbia. Herzegovina. Sí, y tiene que ver con Bosnia-Herzegovina. La primera guerra, fueron 10 años de guerras terribles, mortales, brutales, Sí. con miles y miles o cientos de miles de muertos. Bueno, es uno de los casos históricos que muestra el problema de unir pueblos muy distintos en un mismo país. Digamos, Sí. la guerra, la matanza civiles que vienen después de esa disolución son una de las peores de la historia, para mí, de la historia Total. reciente, moderna. Después de la disolución, pero no cuando los unen. Lo que pasa es que hay una relación medio inseparable, porque hay algo de que esa unión fue tan dura y tan violenta y tan Impuesta, hostil, claro. que Claro, en el tan momento impuesta. en que se disuelve empieza una guerra civil Claro. que nunca frena. Había bronca ya Que antes de hecho hay levanten la problema. barrera. En algunos países hay problemas hasta hoy. Bueno, la primera gran guerra de varias que hubo fue la guerra entre Serbia y los serbio-bosnios contra Bosnia, Ajá. Bosnia-Herzegovina, Sí. cuya capital se llama Sarajevo, Sí. una ciudad hermosísima, si les interesa busquen, que está en un valle, que está rodeada de una cordillera de cerros alrededor, Ok. ¿sí? Que tiene que ver con lo que voy a contar. Sarajevo fue víctima de algo que no hay que ir al siglo XIX para un antecedente así. Fue sitiada durante 4 años por los serbios. 4 años. Rodeada y atacada durante 4 años. No hay, ni en la Segunda Guerra ni en la Primera Guerra, hay antecedentes de un sitio de 4 años Tan contra constante. una ciudad de casi 300.000 habitantes, que tuvo miles y miles de muertos. Mataban civiles, mataban gente así. Todo, eran muchos civiles muertos. Y hubo un lugar, una avenida que está al medio, Sí. que se la conoció como Avenida de los Francotiradores, porque para cruzar de un lado a otro había que pasar por una avenida que estaba muy expuesta a las colinas circundantes en donde estaban los Parece serbios y los el serbios juego del bosnios. calamar. Claro, Que sí, era sí, tipo, total. Pasabas y... Claro, y ahí murieron militares, policías y básicamente muchos civiles. Terrible. Una vez que terminó el sitio, hubo algunas denuncias en su momento que no llegaron a nada, que había gente que pagaba para matar. Y después, incluso hace algunos años, un director esloveno publicó un documental, hizo un documental, Sarajevo Safari era el nombre, y eso generó que un escritor, Gaveseni, que es un escritor muy importante en Italia, periodista especializado en mafia, ese tipo de Sí. temas, junto a 2 ex fiscales, uno de ellos un fiscal antimafia, empezaron a buscar información, documentación, y la encontraron. ¿Qué dice? Que había millonarios europeos, muchos italianos, que pagaban para matar por placer. Ah, es el juego del calamar, no el juego del calamar, porque no es que mataban ellos, pero en el juego del calamar, más allá del juego, hay millonarios que pagan para ver a los otros matarse. Claro. O sea, hay En algo e- similar. En Muy este caso, millonarios. pagaban Perdón. para Para matar. matar. Entraban en rol de francotirador el millonario para acceder a eso. Era así. Muchos del Como norte en como de la Italia... segunda temporada del juego Sí, del sí, calamar, que Claro, entran ellos como directamente. que se involucra a con- un millonario. Sí, Perverso. perversos. Muchos de Milán entraban por ciudades del norte de Italia. Había, incluso contrataban un avión que era de una línea ya extinta, línea yugoslava, los llevaba, ingresaban
a lo que era la Yugoslavia, iban hacia ese lugar, les proveían ropa de caza, no ropa militar, de caza y fusiles de caza, y pagaban a plata de hoy entre 80 y 100.000 euros por cada pieza, así como lo estoy contando, por cada pieza de caza que ellos elegían. Más caro los nenes. No, bueno. Pero Están para, a este nivel. Y los jubilados, los muy viejitos, eran gratis. pero ¿cómo funciona? Vos por matar a alguien por cada persona que Era- matabas tenías que pagar. Si lo ¿O te pagaban? trasladás a lo que es casa mayor de millonarios, que acá en la Argentina todavía Sí, hay coto de Por caza. ejemplo, coto de casa, elegís un búfalo, que hay criaderos de búfalo y salen. Sí. Entonces elegís tal búfalo. Ese búfalo vale $5.000. si lo- Pagás esos $5.000 puedo cazar. Y lo matás. cazás y lo matás. ¿Pero en qué sector? ¿Qué tenían gente especialmente metida en un lugar? Dentro, no. Iban a esas colinas que rodeaban la ciudad. La ciudad de Sarajevo está debajo de una colina, una ciudad hermosa con un río en el Sí. medio, una ciudad media medieval, preciosa. Si tenés una foto, ponele una foto de Sarajevo, vas a ver cómo Como es. un valle. Que tiene, sí, como un valle que tiene colinas alrededor. En las colinas estaban las fuerzas serbias que querían Sí. ocupar Sarajevo. ¿Ves lo que es? Y en algunas de esas colinas, ves que hay una avenida en Estaba el medio. esta empresa que hacía esto, Sí, si querés decirlo. con los soldados, con los militares. O sea, estaban con asociados con las Sí, fuerzas. sí. O sea, había serbios que vendían estos cotos de caza y había empresarios, de acuerdo a la denuncia, que pagaban entre 80 y 100.000 euros de acuerdo a la pieza de caza elegida, humanos, nenes. Claro, pero para que se esta entienda, gente iban a matar. pasaba por ahí, ¿o cómo es que? Porque vos decís, bueno, No, yo lo quiero- contrataban en Italia. Lo contrataban se en llevan Italia. en avión desde Italia. Yo soy el millonario, digo, quiero matar un chico. Sí. Bueno. Sí. ¿Y qué? ¿Me tiro en la colina y espero que pase un chico y lo mato? Esperaban, eran paseos de fin de semana. Lo que pasa es que la Es una gente, para barbaridad poder todo. comer, para poder vivir, para poder tomar un vaso Tiene de que agua ir y al no morirse, almacén. tenían que cruzar, ir al Ah. almacén. Y era en ese cruce de esa avenida En que esos decía donde los cruces, agarraban. Básicamente también había en otros lugares en donde tiraban y cazaban. Y esto pasaba era medio una de- excursión de caza. Pasaba un poco desapercibido porque estaba esta situación de 4 años matando civiles normalmente. Los militares. Durante claro. 4 años los Había un ataque militares- militar, entonces esto pasa desapersa porque es como hacerlo adentro de una guerra. Claro, era una guerra, era un sitio que duró 4 años a Sarajevo y en el medio estaban estos ofrecimientos. Que era Decime como que hay un mito- registro de los nombres. Era como un mito urbano, incluso se hizo una denuncia en Bosnia, no llegó a nada. En Serbia se dijo que era, que era un mito urbano, que eso no existía. Sí. Lo que pasa es que empezaron a salir testimonios, incluso un ex general bosnio que trabajaba en inteligencia bosnia, colaboró con esta investigación y llegaron a la conclusión con testimonios de que esto es real. Ya aportaron nombres, por eso una fiscalía de Milán lo agarró y empezó a investigar. Ya tienen algunos nombres de personas, empresarios muy importantes que tienen hoy entre 65 y 82 años. Ojo, se menciona estadounidenses, alemanes, de distintos lugares del mundo, pero esta investigación es sobre empresarios italianos. Uno tiene hoy una clínica estética en una ciudad del norte de Italia. Perdón, estos Hoy. empresarios, ¿son los que contrataron el servicio o los Pagaban. dueños de la empresa, digamos? No, los que contrataban el servicio. Los dueños de la empresa aparentemente Son milicos. era un ala militar Claro. Se hacía plata vinculada al aparte. gobierno de entonces que ofrecía este servicio. Los que contrataban tienen por ahí un componente que los une, que son de extrema derecha y por una cuestión ideológica Qué raro. tenían cierta cercanía y fanáticos de las armas. O sea que me puse a buscar otro antecedente, porque es muy difícil entender una mente humana, porque ese empresario volvió a ser el empresario siempre, Siguió con una con su familia, vida. con Claro, porque hay niños. algo que lava la culpa, supongo, de ellos, que es esta gente la estaban matando igual, ¿entendés? Yo No, voy, hago mi experiencia Perdón, y... o seguramente una justificación ideológica de por qué están atacando esa Ah, ciudad. claro, Entonces, como que también. se suman a eso, estamos haciendo bien por la patria, por la sociedad, Y por ma- no sé qué, como hay algo y ahí para pagaban, mí. y pagaban por matar, hay un disfrute. Para No, mí eso es hay- psicópata, pero criminal capaz se puro. contaban Es ese muy raro. cuentito. Psycho Sí, total, claro. Yo total, creo total, que hay una obvio. igual, yo creo que hay de fondo, además, no es que digo, para mí hay de fondo una superioridad racial, digamos, de gente que vale la pena, que vale menos la pena que esté viva. Gente que es irrelevante en el mundo y que matarla, que es la misma lógica que tuvo la Segunda Guerra, es una lógica muy similar a Como post-Segunda vidas que valen Guerra. menos Sí. que otras. Y Claro. para mí en el momento de la Guerra Fría, yo creo que hubo una lógica.
moral incluso, y pensaba que increíble que empresarios de países occidentales, porque era muy común y sigue siendo hoy muy común con los países de Oriente pensar, estas son sociedades menos desarrolladas. Son Claro. sociedades de personas más bárbaras, menos desarrollados como humanos, pertenecen menos al mundo y por lo tanto sus vidas valen menos. Esto que decías de uno de los que tiene una clínica y demás, ya la Están justicia identificados. Esto todo pasa en la justicia Esto es italiana. ahora un fiscal de Milán le dio curso a esta denuncia que hizo un escritor, un investigador periodístico, que reunió muchos testimonios, aportó algunos nombres. Vos sabés que, O sea, no hay sí, mafia de por medio, digamos, italiana o algo. Son No, no, empresarios, empresarios que les acercan el servicio de los militares de estos. matar chicos, matar gente, y fueron y lo hicieron. Eso es 225. escalofriante porque son civiles, porque son gente Claro. que siguió su vida lo más bien Por durante eso lo que 30, decía, 40 años. Volvió con su Una familia, bronca. a ser un padre de familia, laburar como sin nada. Hasta Y el es día- un asesino muchos hasta el serial, día de en hoy. realidad. Hay Mató entre a 10 seis, personas. claro, Sí. entre 6 y 7 que ya estarían identificados, no trascendió los nombres. Pero no- Víctimas, entre más o menos 225 personas mataron así, Ah, Dios. 60 nenes. Dios. Ay, no. Oh, Es aparte un negocio de la muerte que solo, a ver, lo podés comparar hasta principios del siglo XIX. Eso no se usó más. Es una barbaridad. Porque, a ver, esto por ahí muchos ya, o sea, es se una enojan. barbaridad hacerlo con animales, que me perdonen, Claro. pero ya la gente Pero que viaja, ojo, cuando yo hace poco fui a Bahía Blanca y el avión estaba lleno de yanquis militares, me flashé porque dije, ¿quién es esta gente? ¿Entendés? Claro. Todos unos tipos con, viste, tatuajes y musculosos y remeras verdes apretadas. Y decís, ¿qué es esto? Hablando en Pero- inglés y me contaron que van a cazar. Y vos decís, ya viajar para matar a un animal inocente, porque Es una barbaridad. es una locura total. Imagínate Y con más- gente. Y más en estas épocas, porque hasta ayer, hasta Sí. principio del siglo XIX, aplicaba una bula, no me quiero meter con temas religiosos y Dum diversas, que es de Sí. 1400 y pico. Era el Papa Nicolás hizo una bula, que es una ley Sí. de la religión cristiana, ¿no? Católica, apostólica, romana, que era con algunos reyes. Ahí era contra los sarracenos, eran musulmanes, ¿no? Que no tenían derecho, ni siquiera podían esclavizarlos de por vida. A partir de esa bula, también tiene algunas aclaratorias, se consideraba que una persona de color no tenía alma. Ah, El no claro. tener alma lo equiparaba con un animal. Claro. Eso permitía que empresarios cristianos, bajo la ley de un rey, Una ley podían divina. salir, comprar y vender esclavos y también hacer cacerías humanas, Claro. porque no eran humanos, eran animales. Eso lo hizo la iglesia. Paulo, Una locura. esto que dijiste que pasó tantos años, ¿se puede juzgar o prescribe? No, Ahora que son tienen los delitos, nombres. por lo que estuve leyendo en Italia, son delitos imprescriptibles, Ah. se va a juzgar y de hecho se está juzgando. Y esperemos que se esclarezca y que se sepa quiénes son y quiénes hicieron semejante barbaridad, porque tiene que haber un mensaje muy claro. Esto no. Qué fuerte Esto no. ser la familia, ¿no? Y que de pronto venga la policía, golpees la puerta y se lleven a tu abuelo Padre. con esta explicación. Con este hobby. Claro. Mataba el gente. hobby del abuelo del fin de semana. Sí. ¿Y qué onda el abuelo cuando era joven? Ah, sí. se Mató iba a tres los- se iba a los pibes. findes Mucho. nomás, iba a los No, findes. sí. Me parece que le gusta jugar en el casino o algo así. Pero No, va a mataba tener- gente. va a tener más. Es una de las noticias de alto impacto a nivel internacional. Y Hoy sí. el mundo está hablando de esto Sí. y esperemos que se investigue y que se sepa claramente cómo terminaron muchos inocentes en un sitio de 4 años a una ciudad que por tamaño puede ser Pergamino, ponele. Claro. Una ciudad como Pergamino, una ciudad como Tandil, que fue masacrada por Increíble. salvajes y otros salvajes. Además pagaban para matar por diversión. Una barbaridad. Gracias, Paulo. Un placer. Te queremos. Igualmente. Chau, Nos vemos. Paulo, Chau, chau. querido.